Sí, bueno, hemos estado leyendo en la palabra y compartiendo a través de ella cómo el Señor tiene grandes bendiciones para nuestra vida y cómo a veces nosotros no tomamos en cuenta, no estimamos esas bendiciones que Él nos da y no lo consideramos a Él en nuestra vida como debiéramos considerarlo. Y nuevamente el día de hoy vamos a hablar de ese tema porque yo creo que es importante, particularmente por los tiempos que estamos viviendo y también porque el Señor cada vez está más cerca su segunda venida. Tenemos que estar activos, como nos enseñaban los salmos el día de hoy, y muy ubicados en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que espera de nosotros. En 1 Corintios, el capítulo 10, del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, ahí vemos esta actitud del pueblo de Israel que tuvo para con el Señor y que nos sorprende ciertamente, ¿no? Y aquí hay una palabra que se traduce en el versículo 7, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Me llamó la atención la palabra y la estuve investigando y bueno, la raíz de esta palabra y en otras traducciones habla básicamente que ellos se pusieron a bailar y se pusieron a bailar de una manera lujuriosa y a alabar a los ídolos, ¿no? Entonces es increíble cuando nosotros leemos la palabra de Dios, darnos cuenta que el pueblo haya reaccionado así ante todo lo que el Señor había hecho por ellos. Pero dice también la palabra de Dios, les acontecieron estas cosas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, si les pasó a ellos, probablemente con más razón nos puede pasar a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos advierte y nos pide que nosotros nos fijemos, ¿no? El hecho de recibir bendiciones, el hecho de recibir al Señor en nuestro corazón, tantos cuidados por parte de Él, tristemente no es garantía de tener una vida que agrade a Dios, porque nuestra respuesta en amor al Señor debería ser buscar agradarle a Él. Pero a veces nos apartamos o podemos apartarnos cuando las circunstancias nos rodean y entonces podemos estar actuando como este pueblo de Israel en este momento, en su mayoría rebelde a Él. Ellos recibieron grandes bendiciones, grandes muestras de amor, todos tuvieron la protección de Dios de una manera sobrenatural, extraordinaria en el desierto, presenciaron grandes milagros, fueron alimentados de una manera milagrosa también y recibieron también de la roca el agua que representaba al Señor Jesucristo y a la salvación. Sin embargo, dice el texto que un gran número de ellos fueron desechados por no agradar a Dios. Y luego nos presenta las conductas que ellos tuvieron, que eran contrarias totalmente a las enseñanzas del Señor y a lo que Él esperaba.
Los cuidados y las promesas de Dios no fueron suficientes para que ellos permanecieran firmes al Señor y fieles a Él. Y Pablo nos exhorta en esta carta entonces a vivir en agradecimiento a Dios, a buscar su voluntad. Por eso el día de hoy el tema es busca agradar a Dios. Y en primer lugar, para agradar a Dios debes reconocer lo que Dios ha hecho por ti. Reconocer lo que Dios ha hecho por ti. Es muy importante iniciar por aquí, porque hay muchas personas, y lo decíamos hace un momento, que aún en nuestros tiempos niegan la existencia de Dios y entran en un debate al que pues, no es necesario que nosotros entremos porque el que tiene que convencerlos de pecado es el Señor, no nosotros, pero entran en debate y niegan la existencia de Dios, por lo tanto, pues no lo reconocen y como resultado ellos nunca verán a Dios. Permanecerán separados de Él ahora y siempre por una eternidad. Estas personas deben arrepentirse, deben entregarse a Dios pidiéndole que Él sea su Salvador y su Señor. Israel había permanecido 400 años en esclavitud y en el momento más desesperante de esta esclavitud, clamaron a Dios para que lo rescatara. En Génesis 2, 23 y 25, la palabra de Dios nos dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El Señor siempre estuvo al pendiente de ellos, pero ellos se habían apartado por alguna extraña razón. En algún momento de su historia se apartaron y se alejaron del Señor y fueron adquiriendo otras costumbres y fueron haciéndose más a la idolatría de los egipcios y apartándose del Señor. Gracias a Dios que siempre, nos dice la palabra de Dios, hay un remanente fiel en el pueblo de Dios. En un momento entonces de su historia, todos clamaron al Señor. Todos, habiéndose acostumbrado primeramente a una vida muy cómoda, se fue endureciendo cada vez más y más y más y más. Ya conocemos la historia, que por ejemplo en este momento previamente a esto, que habían incrementado la esclavitud, habían incrementado la dureza, les habían quitado los instrumentos que tenían para trabajar, les pedían que trabajaran más horas, mataban a los niños varones que nacían, o sea, la cosa ya era terrible, ya era soportable. Era muy evidente que necesitaban una ayuda divina. Y entonces clamaron a Dios. Ese corazón endurecido se ablandó por las circunstancias y clamaron al Señor. Y clamaban con verdadero quebrantamiento, dice la palabra de Dios, al Dios de la creación, a quien los había elegido como pueblo y al que habían abandonado. Dios respondió a su llamado. Fiel como es el Señor, siempre responde al llamado. Él permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Fíjense cuántos años habían pasado en que ellos no habían estado alejándose permanentemente del Señor. Y en este momento de la historia, cuando claman a Él con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios, el Señor los escucha, los reconoce y responde. Esta historia es análoga a la nuestra. Egipto representa al mundo pecador y a la esclavitud del pecado, del cual todos fuimos partícipes. Y de esa esclavitud nos rescató nuestro Dios a todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, porque todos hemos sido pecadores. Y si alguno dice que Él no lo es, miente, dice el Señor. A todos nos rescató de esa esclavitud. Claro, insisto, a todos los que hemos aceptado su sacrificio y el perdón de pecados por medio de Él. Y es importante que consideremos cómo vivimos nuestra vida delante de Dios ahora. ¿Somos mansos y agradecidos con su guía? Pablo nos recuerda en 1 Corintios que tenemos un espejo en el cual podemos mirar. La palabra de Dios siempre es un espejo para nuestras vidas y nosotros podemos entonces comparar cómo estamos viviendo con lo que el Señor nos dice en su palabra. Y específicamente dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
Todos estuvieron bajo la nube, protegidos por el Señor en el desierto. Todos pasaron el mar que fue abierto por el Señor, el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era, evidentemente está hablando del maná y de una manera simbólica también del alimento espiritual que es el Señor. Y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que simbolizaba a Cristo, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas es un paso fundamental para vivir como a Él le agrada. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Dios de la creación, el Dios todopoderoso, el Dios todo amoroso, toda sapiencia. Dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el creador de todas las cosas y el dueño de todas las cosas, y Él es el que quiere establecer una comunión íntima con nosotros. Comunión que nosotros hemos recibido cuando aceptamos al Señor Jesucristo, pero que a veces no valoramos en su real dimensión. Y a veces no utilizamos a nuestro favor, porque lo que el Señor quiere es obrar en nuestro favor. Y cuando nosotros lo dejamos de lado y obramos en nuestras fuerzas, realmente vamos en contra de lo que es mejor para nosotros. Entonces, debemos partir de ese reconocimiento y anhelar entonces agradarle a Él. Y en ese reconocimiento también debemos aprender de los demás. Nos ha dotado de muchos ejemplos, decíamos en su palabra, que nos ayudan a entender la importancia de vivir una vida conforme a su voluntad. Una vida que le sea agradable a Él. Y que nuestra pregunta cuando estamos enfrentando alguna situación siempre sea, ¿qué le agradará al Señor? O, ¿esto que estoy haciendo le agrada al Señor? ¿Esto es conforme a la voluntad de Dios? ¿El que me está observando estará siendo agradado por lo que yo estoy haciendo? ¿O lo rechaza? ¿O estoy obrando de una manera ingrata, de una manera malagradecida, de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios? En este caso, es muy evidente la ingratitud de quienes siguieron aún en rebeldía contra Dios, a pesar de tantas maravillas que Él había hecho y tantas obras de amor y cuidado que había tenido para con ellos. Y es difícil que algo así pueda suceder, pero desgraciadamente ocurre. De los más de ellos no se agradó Dios y recibieron el resultado de su rebeldía, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El Señor había dicho que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Pero vemos que además de incredulidad había pecados, idolatría, rebeldía contra el Señor, y quedaron postrados en el desierto. Entonces podemos ver cómo desobedecer a Dios siempre trae la misma consecuencia: separación, muerte espiritual. De tal manera que para poder nosotros vivir quieta y reposadamente, como dice el Señor en su palabra, tenemos que buscar agradarle a Él. Tenemos que buscar tener un compañerismo íntimo con Él sin ningún estorbo, que nada estorbe en nuestra relación con el Señor. Por eso también es importante que día con día, como se comentaba ahorita en el tema, en los Salmos, nosotros pongamos en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. En el Salmo 103, el versículo 2, nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto lo tenemos que aplicar en nuestra vida y es muy importante para nosotros mismos que lo podamos hacer, que todos los días podamos nosotros iniciar nuestro día con esta convicción de bendecir al Señor y de recordar todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y todo lo que ese día en particular seguramente Él hará. De tal manera que para agradar a Dios nosotros tenemos que reconocer lo que Él hace en nuestras vidas. En segundo lugar, para agradar a Dios, debes nunca confiar en tu propia opinión. Y esto es algo muy importante también. Nunca confiar en tu propia opinión. Porque nosotros somos muy generosos, ¿no? Con nosotros mismos. O sea, siempre buscamos las cosas buenas
Y si por alguna razón nos equivocamos o nos tropezamos, buscamos una excusa. No, es que sucedió por esta situación, sucedió por aquello. Y entonces es importante que nosotros contrastemos realmente con lo que Dios dice en su palabra, no con lo que yo estoy creyendo. El exceso de confianza es la antesala del fracaso espiritual. El exceso de confianza. Es importante que no nos confiemos. Dice la palabra de Dios, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está al pendiente buscando cualquier oportunidad para tropezarnos. Y debemos de ser conscientes de eso. Cuando nosotros creemos que somos lo suficientemente fuertes como para caer en determinado pecado, yo nunca haría eso. Mira fulanito de tal lo que hace. Mira manganito cómo está. Yo nunca caeré en una situación así. Cuando nos ponemos en esa posición es cuando estamos más próximos a caer. Porque ninguno de nosotros está exento mientras tengamos nuestra naturaleza pecaminosa con nosotros de caer en pecado. De tal manera que mirémonos primero a nosotros mismos, juzguémonos a nosotros mismos. No confiemos en nuestra carne, no confiemos en nuestros sentimientos, no confiemos en nuestra mente porque nos engaña. La carne nos engaña. Confiemos en lo que el Señor dice en la palabra. Entonces el mensaje en este punto es de humildad. Debemos ser humildes y debemos vigilar permanentemente. Israel cayó en un momento determinado en una situación de orgullo. Somos el pueblo elegido de Dios. Nadie se nos va a poner enfrente. Nosotros somos... Y cayeron en una situación de orgullo y descuidaron la razón por la cual estaban teniendo una vida victoriosa, que era su comunión y la obediencia a Dios. Incluso Josué, cuando entran a la tierra prometida, que van a conquistar a la ciudad de Jai, de repente se envanece por la primera victoria que tuvieron sobre Jericó, que fue maravillosa, y entonces, antes de consultar al Señor, se lanza a la lucha, con un plan estratégicamente pensado, con sus generales, todo, etcétera, y son derrotados, porque no había consultado al Señor. Y al consultar al Señor, el Señor le mostró que había idolatría en el pueblo de Israel. En ese momento todavía, ya muchos habían quedado atrás en el desierto. Y en ese momento había personas que habían desobedecido al Señor y habían tomado de los tesoros de Jericó para ellos mismos. Y esto era, dice la palabra de Dios, anatema para Dios. Entonces todavía después de tantas cosas que vieron, después de tantos que murieron, había todavía personas que se creían muy inteligentes, personas que decían, no, pues yo voy a proveer aquí para mi futuro, me voy a hacer de unas moneditas de oro, de lo que yo vaya a encontrar ahí, y aquí voy a ser muy poderoso, pensando con autosuficiencia, con orgullo, como si ellos realmente fueran poderosos por sí mismos, ignorando o dejando de lado que todo lo que tenían era porque Dios los había provisto. Debemos de ser humildes y debemos de ser vigilantes permanentes. ¿Vigilantes de qué? De nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestro intelecto, de cuando nosotros empecemos de repente a pensar o nos demos cuenta que estamos pensando en que tenemos algún mérito en algo que estamos haciendo. Todo el mérito es del Señor. Una de las trampas de Satanás, y tal vez sea la favorita, para hacernos caer, es el orgullo y la autosuficiencia. ¿Cómo manda personas que nos hablen al oído? Hay personas que nos dan reconocimientos, y hablan a nuestro oído y empezamos nosotros a creérnosla. Me da mucho la atención lo que dijo Héctor en el aniversario de sus 80 años, ¿no? Me llama la atención por lo presente que él lo tiene. Oigan, nada más que se les olvidó una cosa de todo lo que estos han dicho. Todo esto es obra del Señor y es para su gloria y su honra. Dice, no me sigan diciendo eso porque me la puedo creer. Y yo creo que hablaba en serio. Hablaba en serio. Cuando se nos habla mucho en el sentido de alabarnos, no la podemos creer. Y gracias a Dios por ese testimonio que nosotros debemos tomar y decir, no, Señor, yo no quiero caer en orgullo ni en pensar que las cosas que yo hago las hago porque soy mejor que los demás. Nadie es mejor que los demás aquí. El que es mejor es el que permite que el Señor obre en su vida. Y el que lo va a reconocer es el Señor.
no vamos a ser nosotros. Debemos estar a cuenta siempre con el Señor, porque podemos ir creando en nosotros mismos una imagen falsa de lo que somos, de lo que proyectamos, y existen muchas formas en que nosotros nos podemos engañar, porque nos justificamos fácilmente. Buscamos la opinión a veces de alguien que nos pueda decir lo que queremos oír. Sabemos que esta persona no va a entrar a profundidad y me va a decir algo superficial. Y evitamos a veces consciente o inconscientemente acudir con personas que sabemos tendrán una opinión más objetiva, más sustentada en la palabra de Dios, más conocedora de lo que nosotros también podemos llegar a alcanzar. Personas que comprenden y que de alguna manera nos pueden servir realmente de ese espejo que necesitamos, basado siempre en la palabra de Dios, no en la opinión de una persona, por mucho que la respetemos. La palabra de Dios es el espejo. Dios nos conoce. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estas cosas no están puestas por casualidad ahí. El Señor claramente nos está indicando que podemos caer en ello y nos está indicando que debemos de guardarnos de no hacerlo. Y la mejor forma es mantenernos humildes, contrastando siempre nuestra vida con la palabra de Dios, buscando consejo de aquellos creyentes que me conocen y a quienes reconozco que aplican en su vida los principios bíblicos. Es importante, si nosotros queremos mantenernos firmes, buscar aquellas cosas en las que podemos mejorar. En alguna ocasión les platicaba de que cuando yo jugaba fútbol americano en Monterrey, había un entrenador que era un entrenador muy reconocido. Y él veía todos los partidos. Y yo siempre iba con él después del juego. Y le preguntaba, coach, ¿cómo jugué? ¿Qué le parece? Y él me decía, no, mira, hiciste muy bien esto. Y le dije, coach, no me diga eso. Dígame en qué cosas puedo mejorar. Porque lo demás, pues yo solito me la creo y me vuelo. Pero ¿en qué podré mejorar? Y aprendía mucho de él porque pues obviamente había muchas cosas en las cuales mejorar. Y traigo esto a mi mente porque creo que en nuestra vida espiritual podemos hacer eso también. Hay muchas cosas en las que podemos mejorar si nos enfocamos en ello. ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí el día de hoy? ¿Qué es lo que el Señor me dice en su palabra? Por eso cuando estamos revisando los salmos es una oportunidad preciosa de poder contrastar nuestra vida y hablar de lo que el Señor nos está diciendo. Ahorita que Ramón nos recordaba cómo es un salmo, además de precioso, está perfectamente cuadrado, digamos así, desde un punto de vista poético. Tiene un fundamento muy específico en cada una de las letras del abecedario. O sea, es una maravilla ese salmo si nosotros lo revisamos de tal forma. Pero lo más importante es la riqueza espiritual que tiene y lo que nos dice a cada uno de nosotros. Y nos podemos dar cuenta con todos los que participamos, cómo el Señor está hablando a alguien, algo que a lo mejor en un momento determinado yo no había descubierto o no lo había considerado así y que lo puedo aplicar a mi vida. Y entonces todos aprendemos de lo que el Señor nos muestra, porque no hay exclusividad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. El Señor nos habla a todos y el Señor quiere que todos aprendamos y que tengamos también esa humildad de reconocer que podemos aprender de alguien que consideremos que a lo mejor no conoce tanto de la palabra, pero que el Señor le está mostrando algo y a través de ellos también me lo puede mostrar a mí. Gracias a Dios por ese ejercicio, que por cierto, como decía Ramón, necesitamos echarle ganitas, porque a veces son poquitos los que participan y creo que nos estamos perdiendo de una gran bendición el no hacerlo y no verlo con el valor que tiene el aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. El que piensa estar firme. Porque cuando pensamos que estamos muy firmes en el Señor, que podemos enfrentar cualquier enemigo que sea, es cuando necesitamos la retroalimentación de Dios. Es cuando necesitamos vernos en el espejo de la palabra de Dios. Es cuando necesitamos pedir el consejo de algunos creyentes para ubicarnos
en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Cuando pensamos que estamos muy firmes, es más probable que pensemos que no podemos caer. ¿Cómo voy a caer yo? Que leo todos los días, que alabo al Señor, que memorizo la palabra, que comparto los salmos. ¿Cómo voy a caer yo? Todos podemos caer. Qué importante es que lo tengamos presente y que podamos analizarlo todos los días. Y tal vez, si no lo hemos analizado, algún día nos demos cuenta que ya hemos caído y que hemos iniciado esta escalada de separarnos del Señor poco a poco, cada día más. Por eso es importante que día a día estemos evaluando nuestra relación con el Señor. Israel sabía que Dios lo amaba. Había respondido a su llamado cuando se encontraban en la esclavitud más cruel que podamos imaginar. Habían visto cómo trató con Faraón para liberarlos y habían presenciado grandísimos milagros. Y eso mismo hizo que muchos se sintieran poderosos, invencibles, olvidando que todo, absolutamente todo lo que tenían y de lo que tal vez pudieran presumir, les había sido dado por Dios, no por un mérito propio, sino por la misericordia de Dios. Por eso digo que esto es análogo a nuestras vidas. Realmente es un reflejo de nuestras vidas. Así que ellos, creyéndose los grandes merecedores, no buscaron agradar a Dios, y nos dice la Escritura, de los más de ellos no se agradó Dios. Quedaron postrados en el desierto, es decir, murieron allá sin llegar al destino glorioso que Dios les tenía preparado en la tierra prometida. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjense este contraste tan bonito que hace. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, al quebrantado y humilde de espíritu lo traigo a tener compañerismo conmigo y habito con él. Gracias a Dios por ese privilegio que tenemos y por esa oportunidad que tenemos de esta relación personal con el alto y sublime que es el Señor. Valorémosla y démosle a Él el primer lugar buscando agradarle. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos quebrantar por Él. No guiados por emociones, porque a veces nuestras emociones son fuertes también y podemos confundirnos, sino guiados por el arrepentimiento de algo que no estamos haciendo bien o algo que no hicimos bien. Y el arrepentimiento es una decisión consciente que nosotros tomamos. Es una decisión. Entendemos que algo está mal y nos arrepentimos. Y es importante que seamos conscientes de que cuando nos arrepentimos realmente necesitamos clamar al Señor como Él espera, con un corazón contrito y humillado, que es lo que Él nos dice a través de su palabra, espera de nosotros. Dios quiere habitar en nosotros siendo el Señor y guía. Cuando le recibimos, le hicimos nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y eso es importante. Yo a veces escucho algunos mensajes, sobre todo muchos que se producen, algunos que se producen en Estados Unidos, que hablan del Señor como el Salvador, Jesús el Salvador, y todo el mensaje tiene que ver con eso, pero no podemos nosotros tener una cosa sin tener la otra. Es el Señor, es el Salvador y es el Señor. O sea, nos salvó con un propósito, y ese propósito lo debemos de seguir día con día. Él nos da un camino, una ruta, un propósito que nosotros tenemos que estar verificando con Él. Entonces, cuando hablemos siempre de nuestro amado Salvador, también hablemos de nuestro amado Señor, que Él espera que nosotros obremos en obediencia a Él y esperemos que se agrade de nosotros cuando hacemos su voluntad. ¿Y por qué quiere Él que hagamos su voluntad? Por una razón muy sencilla, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Fíjense, realmente el grande amor del Señor, ¿no? Porque alguien puede decir, y hay críticos también, que dicen, no, es que el Señor quiere que le alaben, sí, quiere que le agrademos porque es lo mejor
para nuestras vidas, como un padre amoroso. Un padre amoroso que es un buen ejemplo cuando hace todo por sus hijos, ¿no? Y lo hace pensando que es lo mejor para ellos y es capaz de sacrificar cualquier cosa por ellos. Horarios de trabajo, fines de semana de trabajo, cualquier cosa que tengamos que sacrificar, dejar de tener alguna cierta economía por pagar o estudios o pagar situaciones que necesiten nuestros hijos. Los padres estamos dispuestos a ello y lo hacemos porque sabemos que es lo mejor para ellos. Lo hacemos con ese deseo de apoyarlos y sacrificamos por cualquier cosa, no todos los padres, pero en general, los padres podemos sacrificar todo por nuestros hijos, pero hay una gran diferencia en esto que estamos hablando, porque nuestro conocimiento es finito y a veces podemos darle a nuestros hijos algo que les va a afectar en lugar que les vamos a beneficiar, aunque lo hagamos con la mejor intención y con todo el amor del mundo. Pero Dios no se equivoca. Dios conoce todas las cosas, las que fueron, las que son, las que serán, y por eso Él nunca se equivoca. La guía del Señor es una guía que nunca va a fallar, y es la guía más amorosa, confiable y segura que podamos tener. Por eso quise poner en comparación con lo que hacemos como padres, porque es verdad que lo hacemos y lo buscamos, pero nos podemos equivocar. Y muchas veces como padres nos equivocamos, ¿no? Y a veces no sabemos si lo que le estamos dando es para bien o para mal a nuestros hijos o qué hacer. A veces hay decisiones que nos desvelan, decir qué vamos a hacer con esto que me está pidiendo. Y al final de cuentas, pues lo mejor que podemos buscar es la guía del Señor, porque Él es el que nos va a dar la certidumbre de lo que es mejor. Con Dios no corremos ese riesgo. Nosotros confiamos en su palabra, hacemos lo que Él dice y nos va a ir siempre mejor. Es la guía más amorosa, confiable y segura que podemos tener. Depositar nuestra confianza en Él, a Él le agrada. Y le agrada porque sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Y en tercer lugar, para agradar a Dios, debes en la tentación buscar la salida. En la tentación buscar la salida. El Señor siempre nos da una salida. Él está al pendiente de nosotros y sabe que lo necesitamos. Fíjense cómo dice el versículo 13 de nuestro pasaje. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ahí hay tres cosas interesantes en este versículo, ¿no? Y este versículo nosotros lo podemos tomar como uno de los más alentadores, de los que nos pueden ayudar en circunstancias precisamente difíciles de tentación, porque nos enseña estas tres verdades sobre las luchas que podamos estar viviendo nosotros. En primer lugar, que nosotros podamos ver que no somos los únicos. Tu tentación es humana. Otros han pasado por lo mismo. Otros están pasando por lo mismo. Otros pasarán por lo mismo. Todos los seres humanos que estamos anhelando hacer la voluntad de Dios, pasamos por tentaciones, pero por tentaciones que son humanas, tentaciones por las que podamos nosotros tener victoria. Todos hemos sido y somos tentados. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El mismo Señor Jesucristo fue tentado, como sabemos, en el desierto, pero Él no pecó. En la tentación es nuestro ejemplo, cómo Cristo venció y salió adelante de las tentaciones y del pecado que significaba el rebelarse contra Dios. Y Él, que ha sido victorioso, promete estar con nosotros siempre y acompañarnos en cada tentación, evidentemente, cuando más lo necesitamos. En la tentación no estamos solos, el Señor está ahí. Está ahí para auxiliarnos, está ahí para apoyarnos, está ahí para guiarnos, pero necesitamos tenerlo presente. Porque la segunda parte que nos dice este versículo es que Dios tiene el control. Él es fiel y no permitirá que nosotros nos presentemos ante una tentación que sea más grande que nuestras fuerzas.
Nos conoce tan bien que sabe perfectamente hasta dónde vamos a lograr soportar la tentación. Y entonces, cuando salimos victoriosos de esa tentación, crecemos espiritualmente. Y ese es el propósito que tiene el que nosotros pasemos por pruebas. Debemos de tener claro entonces que Dios está a cargo. Dios está a cargo. No estamos solos en la tentación. El Señor está ahí. No es que te haya dejado solo para que pases por la tentación y para que caigas, mucho menos. Él está ahí contigo, esperando que superes esa prueba y crezcas por medio de ella. El momento de la tentación, recuerda que Dios tiene el control, que Él está ahí, que Él quiere que salgas adelante. Pídele la ayuda a Él para que sea Él el que te saque adelante y no tú en tus habilidades, tus fuerzas, tu sapiencia o lo que puedas considerar. Es tan importante que nosotros entendamos que Dios tiene la medida específica a nuestra necesidad. Y esto a veces es complicado. Ahorita hablábamos de los padres. Yo recuerdo cuando León era muy chico todavía, él quería hacer pesas. Y andaba con que quiero hacer pesas y convenció a Abraham, el hijo de Lore, para que los llevara al gimnasio. Y yo le decía, no, ustedes no pueden hacer pesas, están en desarrollo, no están en ese momento. Pues ¿para cuándo? No, pues que tal año, y siempre se los posponía. Y llegó un momento en el que todavía estaban en desarrollo, pero le dije, ¿saben qué? Pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, pero tratando de cuidar que no fueran ejercicios que fuera a afectar su desarrollo, ¿no? Abraham muy rápido desertó, pero se sintió muy mal, recuerdo, ya no lo quiso saber, y León siguió, pero yo tratando de cuidar lo más posible, porque ya era difícil de frenar las ganas que él tenía. Sin embargo, es tan fácil equivocarse, poner una carga adicional, hacer un ejercicio que no esté bien, y eso me cargaba de responsabilidad y decía, no quiero hacer nada que lo vaya a afectar. Entonces trataba de poner mucho cuidado, pero evidentemente pues el error puede estar a la vuelta de la esquina. Creo que no pasó nada, espero, pero es muy fácil. Con el Señor no sucede así. Cuando el Señor está a cargo, Él sabe perfectamente hasta dónde nosotros podemos aportar. Y esa carga que Él pone para nosotros es para que avancemos. Es una prueba que podemos superar y salir adelante. Él lo sabe, está ahí con nosotros acompañándonos, nos está observando, está viendo que no nos caigamos. Pero tristemente nosotros olvidamos clamar a Él a veces en esos momentos. Señor, ayúdame en esta prueba. Tú me conoces, yo quiero salir adelante, sé que estás conmigo, ayúdame a salir. El Señor está a cargo de cualquier circunstancia, aun cuando nos encontramos en la tentación. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y una tercera cosa que vemos en este versículo es que hay una salida. Gracias a Dios, hay una salida. Dios no solo nos da fuerzas para soportar la tentación, sino que abre una puerta para escapar de esa situación. Hay una salida de emergencia. A veces no nos damos cuenta que hay salidas de emergencia. Literalmente, uno de estos domingos, Anita se recargó ahí y dijo, mira, aquí se puede abrir, qué padre. Y empezaron a sonar todas las alarmas. Bueno, empezaron a sonar allá, no se escuchaban acá, porque es una salida de emergencia. Pero es una salida de emergencia que obviamente, para que no entren a robar, pues está prendido el sensor o no sé cómo se llame, para que prenda la alarma. Entonces la abrió y dice, oye, qué padre, ¿no? Estaba platicando con Witty, yo salí corriendo porque sé que ya me pasó una vez, me equivoqué ahí en los candados cuando tuve que abrir yo, le abran al presidente del colegio, le abran a la secretaria, se hace un escándalo porque suenan las alarmas y luego viene la patrulla, ya saben, ¿no? El protocolo normal. Pero a mí me llamó la atención, me dijo, ay, es que nunca la había visto. Le digo, Anita, pues es una salida de emergencia. Así, de verdad, y a lo mejor muchos no la hemos visto, o algunos la hemos visto y no nos hemos atrevido a empujarla, ¿no? Ella dijo, ay, qué padre está, y la empujó, ¿no? Con toda la confianza ahí. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada, don Chuy rápido habló y se calmó todo, ¿no? Pero fíjense, hay una salida que algunos no hemos observado. Así nos pasa. Cuando estamos en una prueba, siempre hay una salida que el Señor tiene. Debemos buscar la salida. Señor, ¿cuál es la salida para esta situación? Dime tú, guíame. Yo no quiero caer en esta tentación.
siempre nos da una salida. Y eso es muy, muy importante que lo podamos considerar, y la verdad es mucha bendición, porque nosotros en un momento determinado nos podemos sentir que es muy fuerte lo que estamos pasando, que es una situación tan difícil, pero el Señor está ahí. Hey, mira, dale por ahí está la salida. Y la tiene para nosotros. Siempre hay una salida. Consideremos eso cuando estemos pasando pruebas. El Señor nos está cuidando y nos permite salir de la situación. El crecimiento que logramos después que hemos superado la tentación es algo que nos permitirá seguir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que es muy importante que tengamos presente lo que dice el Señor, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Siempre hay una salida. Sabiendo estas cosas, debemos entonces retomar la confianza en el Señor y enfrentar la tentación conscientes de que Dios está con nosotros, de que toda tentación puede ser vencida y de que siempre hay una salida. En la tentación, busquemos la salida. A veces vienen tentaciones que nos parecen excesivas de soportar, pero siempre podemos salir. Y si no ves la salida cerca, entonces tienes un recurso que también el Señor nos muestre. Dice, huye, huye. Pablo cierra este capítulo con un consejo muy, muy práctico y que es importante que nosotros entendamos. Hay peleas que no se ganan peleando, sino corriendo en la dirección opuesta donde está el problema. Si algo te está alejando de Dios, no intentes entrar en diálogo, no intentes razonar con el tentador. Veamos la actitud que tuvo el Señor Jesucristo cuando Satanás viene y lo tenta. Él utiliza la palabra de Dios y no está tratando de razonar con él de lo que está bien y lo que está mal, como equivocadamente hizo Eva en el jardín del Edén, que le trataba de justificar y de contestar y al final terminó siendo enredada por él. No entremos en este diálogo con nuestra mente, en este diálogo con las ideas que pueda traer el tentador. Mantengámonos firmes y si no vemos una salida que el Señor nos está dando en ese momento, la salida es huir, salir de ahí. El tratar de razonar en ese momento, en nuestros propios manera de pensar, es un error. Hay que alejarnos. El mismo versículo 14 dice, el versículo 14 de nuestro capítulo, que es el 10, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Y es importante esta palabra, que nosotros sepamos cuándo huir. Huir es un recurso importante. Si nos presentamos ante la tentación como los grandes guerreros, los grandes vencedores, que todo lo podemos estar actuando en la carne. Huir es un recurso importante. Por supuesto que el Señor nos dice también que no debemos andar en lugares en donde la tentación está presente, ¿no? Como suele decir Héctor, bueno, pues no vayamos al tentadero, ¿no? A donde está la tentación. Debemos evitar esos lugares. Aquí estamos hablando cuando la tentación se presenta ante nosotros, ¿no? Cuando nos alcanza. Evidentemente debemos evitar estos lugares en donde sabemos que está la tentación. Y ahí aplicar, huir. Yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Para nosotros mismos es importante que recordemos que andar en lugares que no convienen es algo que nos va a poner en una situación delicada. A veces por acompañar a alguien, a veces por, según nosotros, tener un buen testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó la atención con mucha simpatía algo que comentaba, perdón, lo voy a decir, una creyente que decía que cuando recién se convirtió, pues iba con sus amigos a repartir folletos a las discotecas, ¿no? Y entonces uno dice, es algo bueno, ¿no? Quieren ganar a alguien, pero no es el lugar, porque el lugar nos puede tropezar. Entonces ya cuando lo entendieron, dijeron, ay, estamos en un error. Entonces sí, a veces nosotros decimos, voy a ir a ese lugar porque voy a compartirles a mis amigos, y realmente terminamos no haciéndolo.
voy a ir a esta reunión porque ahí les voy a hablar y terminamos no haciéndolo. Entonces a veces vamos al tentadero y ni siquiera cumplimos ese propósito que habíamos dicho. O se nos olvida, o se nos pasa, o nos da pena, o no tuvimos el valor en un momento determinado. Entonces, cuidado. Nosotros debemos de tener, perdón, muy claro, muy claro cómo estar en un lugar equivocado no nos va a beneficiar para nada. Si hay un propósito que cumplir, lo cumplimos lo más rápido posible y salimos huyendo de ahí, porque al final de cuentas no es algo que nos vaya a beneficiar. En Mateo 4, 6 y 7 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito estará también, no tentarás al Señor tu Dios. No debemos de tentar al Señor. Debemos de estar listos para enfrentar la tentación y listos para salir huyendo. No tentarás al Señor tu Dios, es algo muy importante que debemos de tener en nuestras mentes. En nuestra sociedad, en nuestras familias, nos han enseñado a pretender ser valientes. Incluso la idiosincrasia de nuestro pueblo es muy de machos mexicanos, de que no nos arrendamos contra nada. Nosotros siempre vamos hacia enfrente. Somos muy valientes y a veces esa actitud permanece en nosotros, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha sido agresiva en su vida, muy agresiva, y he leído de otros que lo son por temor. O sea, aquel que se dice muy valiente en realidad tiene temor de que hagan algo contra él y entonces él se muestra muy valiente ante los demás, se manifiesta muy sanguinario, criminal, etcétera, porque tiene temor. Toda persona que no tiene a Jesucristo en el corazón tiene temor. Y la violencia es una manera de manifestar también incertidumbre y temor. Y somos impelidos por nuestra sociedad para que nosotros nos presentemos como muy valientes. Señores, en el Señor es válido huir. El Señor siempre nos presenta una salida y a veces la salida es la salida de escape. Por ahí debemos de salir. No dejemos de lado entonces el huir. El huir cuando una tentación es demasiado fuerte y podemos hacerlo. Busquemos agradar con nuestra vida. Si nosotros lo hacemos, si agradamos al Señor con nuestra vida, estará garantizado que podemos vivir espiritualmente de una forma exitosa, podemos crecer en el Señor y podemos gozarnos muchos años algún día con Él en el cielo. Sin embargo, es importante que sepamos nosotros que lo que debe movernos siempre es el amor a Dios y el agradecimiento a todo lo que Él hace por nuestras vidas, buscando que nuestra vida sea siempre agradable para Él. Que Dios los bendiga.